Llega un momento, sutil y silencioso como la niebla que cubre el valle al amanecer, en que te das cuenta de que algo fundamental ha cambiado en la textura de tu realidad. No es un cambio anunciado con trompetas ni catástrofes visibles, sino una alteración en la misma paleta de colores de tu existencia, donde las cosas que antes te producían un deleite casi eléctrico, esas actividades que llenaban tus pulmones con la atmósfera de la posibilidad y hacían latir tu corazón al ritmo sincopado de la pura anticipación, de repente, y sin previo aviso, parecen haber perdido su sabor, como vino que se ha dejado abierto demasiado tiempo y se ha convertido en vinagre, o, peor aún, en agua insípida. La música que solías escuchar que te transportaba a otras dimensiones, que te erizaba la piel y te hacía llorar de una añoranza que ni siquiera podías nombrar, ahora es solo ruido, una secuencia matemática de vibraciones en el aire que llegan a tu tímpano, pero no encuentran resonancia en tu alma. Es solo sonido, despojado de magia, despojado de esa promesa secreta que la melodía solía susurrar. La comida, que antaño fue una celebración de los sentidos, una comunión con la tierra, ahora es mero combustible, una necesidad mecánica para introducir materia orgánica en el tracto digestivo y mantener la máquina en marcha, sin el éxtasis del gusto, sin la ceremonia de nutrirse, y la compañía de los amigos. Esas reuniones que prometían risas y la disolución de la soledad, ahora parecen representaciones teatrales donde todos recitan líneas memorizadas de un guión desgastado, y uno se siente vacío, sentado allí, sonriendo en el momento justo, saludando en el momento justo, pero por dentro hay un vasto y silencioso desierto, donde antes había un jardín. Incluso sus pasiones más profundas, la lectura que le abría mundos, los paseos por la naturaleza que lo conectaban con el infinito, la creación artística que parecía justificar su propia existencia, todo se volvió plano, bidimensional, como si uno mirara una fotografía descolorida de un lugar donde solía vivir, pero al que ya no puede regresar. Y esta ausencia de color, esta falta de chispa, esta quietud aterradora donde debería haber vida, comienza a generar un tipo de pánico muy específico, un miedo helado que se instala en el estómago, y naturalmente, como somos criaturas condicionadas a ver la vida como una escalera ascendente de logros y felicidad, cuando esto sucede, uno se asusta, terriblemente asustado. Uno piensa que algo se ha roto en la compleja maquinaria de su psique. Se mira al espejo y ve a un extraño, un fantasma que habita la carne que antes era vibrante. Uno cree haber caído en las garras de la depresión, que se ha enfermado, que hay algún desequilibrio químico en los neurotransmisores del cerebro que necesita una corrección urgente, o quizás uno piensa que se ha vuelto cínico, que la vida, con sus repeticiones y decepciones, finalmente lo ha desgastado hasta los huesos, convirtiéndolo en una piedra insensible, incapaz de sentir alegría, incapaz de conectar con los demás. Y surge la pregunta, no como una curiosidad intelectual, sino como un grito ahogado en la almohada en plena noche. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué no siento nada? ¿Por qué el mundo se ha vuelto gris? Pero quisiera invitarlos ahora, en este preciso instante, a suspender el juicio, a dejar de luchar contra esta sensación de muerte inminente y a considerar una posibilidad radicalmente distinta, una posibilidad que lo cambia todo, como solía sugerir Alan Watts, con su risa que parecía provenir de las profundidades de una cueva sabia. ¿Y si les dijera que esta pérdida de alegría, esta aparente monotonía de la experiencia, no es un problema que deba resolverse? ¿Y si este estado que se asemeja tanto a la muerte es en realidad una especie de gestación? ¿Y si la desaparición de la alegría tal como la conocías fuera simplemente el universo, en su vasta e impersonal inteligencia, dejando espacio para algo más, algo que aún no puedes reconocer porque tus ojos están acostumbrados a la oscuridad, porque sigues buscando a tientas, viejas sensaciones, viejas emociones, viejas maneras de conmoverte, como quien pierde las llaves de casa y se empeña en buscarlas solo donde ilumina la farola, y no donde realmente cayeron, en la oscuridad desconocida? Permíteme explicarme, adentrándome un poco más en la naturaleza de lo que llamamos felicidad o placer en la vida cotidiana, porque ahí reside la gran ironía cósmica, el gran malentendido que nos mantiene dando vueltas en círculos, como hámsteres en una rueda dorada. Verás, la mayor parte de lo que llamamos alegría, la mayor parte de lo que perseguimos con tanto ahínco, gastando nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestra vitalidad en ello, es en realidad una especie de alivio, la cesación temporal de la tensión, la satisfacción de una carencia, el rascado de una comezón. Piénsalo con total sinceridad. Sientes hambre, una desagradable contracción en el estómago, una bajada de energía, y entonces comes, y hay un placer inmenso en ello, un placer casi religioso en el primer bocado cuando estás hambriento. Pero observa con la precisión de un científico, el placer depende por completo del hambre. Sin hambre, sin la incomodidad previa, el acto de comer es meramente mecánico, solo masticar y tragar,
desprovisto de éxtasis, te sientes solo, aislado en tu propia piel, separado del resto del grupo. Y entonces alguien te presta atención, alguien te mira a los ojos y te ve, y hay una alegría explosiva en ello, una calidez que inunda tu pecho. Pero de nuevo, la alegría depende de la soledad, depende de ese vacío que necesitaba ser llenado. Sin la sensación de carencia, la atención de otro no te conmovería. Serías simplemente un elemento neutro en el entorno. Esto es precisamente lo que Buda señalaba con tanta precisión quirúrgica cuando decía que la vida es dukkha, a menudo traducido como sufrimiento, pero que se entiende con mayor exactitud como insatisfacción, como una rueda descarrilada. No es que todo sea miserable todo el tiempo. Buda no era un pesimista amargado, sino que este ciclo constante de desear y obtener, de carecer y satisfacer, de anhelar y aliviar, es inherentemente inestable, un fundamento de arenas movedizas. Se basa en una sensación de incompletitud, en la idea profundamente arraigada de que algo falta, de que tú, tal como eres ahora, en este preciso instante, no eres suficiente, de que el momento presente, en su desnudez, no basta. Y así pasamos la vida persiguiendo esos pequeños momentos de alivio, esas breves descargas de endorfinas cuando se satisface un deseo, y a esto lo llamamos felicidad. Le construimos monumentos, le dedicamos canciones, lo llamamos alegría, pero en realidad es solo un cese temporal del malestar, como el viejo chiste del hombre que se golpeaba repetidamente la cabeza con un martillo, y al preguntarle por qué lo hacía, respondía con una sonrisa beatífica: porque se siente tan bien cuando paro. Sientes el alivio, y a ese alivio lo llamas placer. Pero la pregunta que nadie se hace, la pregunta demasiado peligrosa para la estructura de nuestra sociedad de consumo es: ¿por qué te golpeaban con un martillo en primer lugar? ¿Por qué aceptaste la premisa de que la vida debía ser una serie de problemas por resolver, de vacíos por llenar? Ahora bien, lo que les sucede a algunas personas, las almas sensibles, los buscadores involuntarios, y esto es exactamente lo que te está sucediendo si experimentas esta pérdida de alegría, es que empiezan a ver a través de este juego. Cae el telón y ves el backstage del teatro. Empiezas a reconocer, quizá no intelectualmente, quizá no con palabras, sino con el cuerpo, con las entrañas, que todos esos placeres que has estado buscando son en realidad elaborados escapes del malestar, analgésicos para un dolor que tú mismo creas. Y una vez que te das cuenta de esto, una vez que comprendes de verdad la mecánica de la trampa, los viejos juguetes pierden su atractivo, los viejos trucos de magia ya no engañan a nadie. Rascarse ya no satisface la comezón porque te has dado cuenta, con silencioso horror, de que estás creando la comezón solo para tener el placer de rascarse. Estás creando el problema para venderte la solución. Es como un drogadicto, y perdonen la crudeza de la analogía, pero todos somos adictos a la bioquímica emocional. Tomamos la droga para sentirnos bien, para sentir ese subidón, esa euforia, pero la droga en sí crea la necesidad de más, altera el equilibrio. El alivio que el adicto obtiene al tomar la dosis es en realidad solo la interrupción temporal de los síntomas de abstinencia causados por la dosis anterior. Es un círculo vicioso, una serpiente que se muerde la cola, el uroboros de la neurosis humana. Una vez que comprendes este patrón, toda la estructura se derrumba, el castillo de naipes se desmorona, el placer pierde su atractivo magnético, porque lo has desenmascarado, has visto los hilos que mueven la marioneta. Eso es lo que te sucedió, amigo mío. ¿Comprendiste el juego de buscar el placer y evitar el dolor? Viste al mago de Oz y te diste cuenta de que no es más que un anciano moviendo palancas. Reconociste, en lo más profundo de tu ser, que todas esas alegrías que perseguías eran en realidad formas elaboradas y socialmente aceptadas de escapar de ti mismo, de escapar del momento presente, de escapar de lo que simplemente es. Y así, ahora te encuentras en este extraño estado, en esta tierra de nadie. Los viejos placeres ya no funcionan, las pilas se han agotado, las antiguas emociones ya no emocionan, los fuegos artificiales parecen pólvora quemada, has perdido la capacidad de distraerte, de dejarte llevar por experiencias y sensaciones, y eso es aterrador para el ego, y se siente como la muerte, se siente como si algo esencial, vital, suculento, te hubiera sido extirpado quirúrgicamente, se siente como si te hubieras convertido en un fantasma a la deriva, tocando paredes sin sentir su textura, besándolas sin saborearlas, viviendo sin estar vivo. Pero esto es lo que necesitas entender, y necesito que lo escuches no con los oídos, sino con esa parte de ti que conoce la verdad antes de oírla. Este estado no es un final, no es el punto final de tu condena, es una transición, es un guión, es el espacio liminal, el bardo, el intervalo entre la antigua forma de experimentar la vida, basada en la carencia y la manipulación, y una nueva forma que aún no has descubierto, que aguarda en la oscuridad. Estás en el vacío, y el vacío es aterrador porque no hay nada a lo que aferrarse.
ni pasamanos, ni suelo firme. Las viejas estructuras, las viejas identidades de me gusta esto o hago aquello, se han derrumbado, pero lo nuevo aún no ha emergido del seno del silencio. Permítanme darles una analogía para ilustrar esto. Imaginen que han vivido toda su vida en una cueva profunda, o en una habitación iluminada solo por la luz parpadeante de las velas. La luz de las velas es tenue, incierta, y crea sombras interesantes en las paredes. Formas danzantes, monstruos, héroes, amantes, que los fascinan. Pasan todo el tiempo observando las sombras, entreteniéndose con ellas, creando historias sobre ellas, encontrando significado en sus patrones, llorando cuando una hermosa sombra desaparece, riendo cuando aparece una sombra divertida. Esto se asemeja a las alegrías cotidianas de una vida condicionada. Son suficientemente reales a su manera, las sienten, reaccionan ante ellas, pero en realidad no son más que sombras parpadeantes creadas por una fuente de luz muy limitada y por objetos que no pueden ver directamente. ¿Qué ocurre ahora si alguien, quizá la vida misma, en un acto de violenta misericordia, abre una puerta y la brillante luz del día, la luz pura del sol, inunda la habitación? Al principio, la luz es tan intensa que casi duele, daña la retina acostumbrada al crepúsculo. No se ve nada con claridad, todo es una mancha blanca. Y lo más importante, todas esas fascinantes sombras que te entretenían, que daban sentido a tu vida en la cueva, han desaparecido, han sido arrasadas por la luz absoluta. No pueden existir en presencia del sol. Y podrías pensar en tu pánico inicial, esto es terrible, es una catástrofe, he perdido todos los patrones interesantes, he perdido a mis monstruos y a mis héroes, todo se ha vuelto plano, blanco, sin rasgos distintivos. Estoy ciego, pero no estás ciego, no estás perdiendo la vista. Al contrario, estás a punto de ver por primera vez. Tus ojos, simplemente, no se han adaptado a la luz del día. Siguen intentando ver sombras, donde ahora solo existe la realidad. Una vez que se adapten, y se adaptarán si no regresas a la oscuridad, te darás cuenta de que no has perdido nada, lo has ganado todo. Ahora ves la realidad directamente, no solo sus proyecciones, no solo sus reflejos distorsionados en la pared de tu mente. Y esta visión directa es mucho más rica, mucho más compleja, mucho más real que el juego de sombras que veías antes. Pero, y este es el gran pero, es una riqueza diferente. No tiene la misma cualidad que las sombras, no es entretenimiento, no es distracción, es algo completamente distinto. Es la diferencia entre ver una película romántica y estar enamorado. Es la diferencia entre leer sobre el agua y ahogarse en el océano. Es visceral, inmediato y no requiere interpretación. Esto es lo que sucede cuando nada más te produce alegría. El viejo juego de sombras ha dejado de funcionar porque la luz ha entrado, pero aún no has aprendido a ver a la luz del día. Estás en ese periodo de transición donde lo viejo se ha ido, muerto, convertido en cenizas, pero lo nuevo aún no se distingue. Sigue siendo solo un resplandor cegador, y este periodo puede durar mucho tiempo. No es algo que puedas apresurar con la voluntad del ego. Tus ojos, los ojos de tu alma, deben adaptarse a su propio ritmo, orgánico y lento. Ahora bien, la respuesta habitual a este estado, la reacción instintiva del ego al sentir su propia disolución, es intentar desesperadamente recuperar viejas alegrías, resucitar a los muertos. La gente se vuelca en nuevas aficiones, compra nuevos aparatos, inicia nuevas relaciones, viaja a lugares exóticos, todo con la esperanza de reavivar esa chispa, de hacer que la sombra vuelva a danzar en la pared. O recurren a estímulos más intensos, música más fuerte, drogas más potentes, mayores riesgos, sensaciones más intensas, experiencias más dramáticas, como alguien cuyas papilas gustativas se han insensibilizado y ahora come chiles cada vez más picantes, solo para sentir algún efecto, solo para recordar que está vivo. Pero esto no funciona. Sabes que no funciona. De hecho, empeora las cosas, aumenta la desesperación, porque lo que realmente se necesita ahora no es más estimulación, ni más ruido, ni más sombra. Lo que se necesita es menos. Lo que se necesita es parar, dejar de correr, dejar de buscar, dejar de intentar llenar el vacío con experiencias y sensaciones desechables. Lo que se necesita es la valentía descomunal de simplemente estar con lo que es, sin intentar transformarlo en otra cosa, sin intentar embellecerlo. Y aquí es donde la magia paradójica del universo comienza a operar. Cuando dejas de intentar fabricar alegría, cuando dejas de intentar forzar una sonrisa en el rostro del universo, descubres que hay algo presente, algo que siempre ha estado ahí, pero que nunca notaste porque estabas demasiado ocupado persiguiendo espejismos. No es exactamente alegría en el sentido tradicional, no es esa euforia febril, es más bien una sensación de bienestar, una serena inmensidad, una certeza fundamental de que todo está bien, tal como es. No se trata de que todo sea perfecto según tus limitados criterios humanos.
ni de que todo sea placentero para tus nervios, sino de que es completo, es suficiente, no necesita nada más. Las antiguas alegrías se basaban en el contraste, buenos tiempos contra malos tiempos, placer contra dolor, emoción contra aburrimiento. Eran binarias, dualistas, pero este nuevo estado, esta etapa de bienestar, no depende del contraste, lo impregna. Está presente en todo momento, como el cielo, ya haya nubes de tormenta o un sol radiante, tanto si las cosas van bien como si van mal, tanto si te sientes cómodo como incómodo, tanto si experimentas placer como dolor, existe este trasfondo de silencio, de presencia. Es como descubrir que has vivido en una casa toda tu vida, corriendo de habitación en habitación, buscando frenéticamente algo preciado, tirando muebles, abriendo cajones, y de repente, exhausto, caes al suelo y te das cuenta de que lo que buscabas era la casa misma. Siempre estuvo ahí, estabas dentro, eres la casa, pero no podías verla porque estabas demasiado ocupado buscándola. La búsqueda misma te cegó ante lo que encontraste. Ahora bien, debo advertirte sobre algo, y debo ser brutalmente honesto, sin el edulcorante de la autoayuda moderna. Cuando describo este estado como una edad aceptable, o una sensación fundamental de que todo está bien, podrías pensar que suena algo aburrido, algo monótono. Podrías pensar, ¿eso es todo? ¿Simplemente estar bien con las cosas? Eso no suena muy emocionante. Quiero fuegos artificiales, quiero gloria. Y tendrías razón, no es emocionante como lo eran los placeres de antes. No tiene esa cualidad de montaña rusa, los altibajos, el drama y la intensidad de una telenovela mexicana. Pero esto es lo que debes entender. La emoción agota, el drama consume energía. La búsqueda constante de experiencias cumbre es una forma de violencia contra tu propio sistema nervioso. No puedes vivir en esa frecuencia todo el tiempo. Es biológicamente insostenible. Lo que sucede es que tienes breves momentos de intensidad, destellos de luz, y luego larguísimos periodos de agotamiento, de vacío, mientras esperas el próximo subidón, la próxima dosis. Los bajones son cada vez más profundos, las depresiones más intensas, y necesitas estímulos cada vez más fuertes para alcanzar los mismos subidones. Ese es el patrón del adicto. Y la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la civilización moderna, es adicta a la experiencia, adicta a la sensación, adicta al drama de sus propias vidas. Constantemente generan problemas para poder resolverlos, crean tensión para poder liberarla, remueven emociones para poder sentir que existen. Y a esto le llaman alegría, pero en realidad es solo agitación. Solo ruido estático en la línea. Lo que pierdes cuando nada te produce alegría no es tu vida, sino tu adicción a este patrón. Y como cualquier adicto en abstinencia, te sientes fatal, te sientes vacío, apático, muerto, temblando en el frío rincón de la realidad. Pero lo que realmente experimentas, si observas con atención, es la ausencia de agitación, es el regreso del silencio. Y al principio, la ausencia de agitación se siente como la muerte porque has estado agitado durante tanto tiempo, vibrando a esa frecuencia de ansiedad y deseo, que has olvidado lo que es simplemente estar en reposo, lo que es ser un lago sin olas. Déjame contarte sobre un hombre que conocí, un arquetipo del hombre moderno exitoso. Era tremendamente enérgico, una fuerza de la naturaleza, siempre haciendo algo, siempre buscando algún nuevo proyecto o placer. Viajaba constantemente, coleccionando experiencias como otros coleccionan sellos, siempre leyendo, siempre aprendiendo, siempre buscando nuevas sensaciones gastronómicas, sexuales e intelectuales, y estaba orgulloso de ello. Creía que vivía de verdad, exprimiendo hasta la última gota de la vida, como decía Thoreau, pero sin la parte de la contemplación. Entonces algo sucedió, no sé exactamente qué, quizás solo el paso de los años, el peso del tiempo, y perdió el entusiasmo. Se le acabaron las fuerzas. Todas esas actividades que parecían tan vitales, tan llenas de significado, de repente le parecieron inútiles, absurdas, vacías. Viajar le aburría. Era solo un cambio de aires para tener los mismos pensamientos. Los libros no lograban captar su atención. Eran solo palabras ajenas. La comida le sabía a cartón. Y esto lo deprimió profundamente, sumiéndolo en una profunda crisis existencial. Pensaba que su vida había terminado, que se había vuelto viejo y desgastado, un trapo viejo. Pero entonces, tras un tiempo en ese estado, después de dejar de luchar contra la corriente, algo cambió. Una llave giró en la cerradura silenciosa de su ser. Me contó que un día estaba sentado en su jardín sin hacer nada en particular, simplemente sentado allí, mirando una hoja, sin intentar analizarla, sin intentar fotografiarla, sin intentar describirla. Y de repente se dio cuenta de que estaba completamente satisfecho. No excitado, no entretenido, no eufórico, simplemente satisfecho, presente, aquí, y comprendió, en un destello de intuición no verbal, que todo su ajetreo anterior,
Todo ese frenesí de acumular experiencias había sido una especie de escape. Tenía miedo de este simple estar aquí. Le aterraba el silencio. Así que había llenado su vida de actividad y estimulación constantes para evitarlo, para evitar tener que enfrentarse a sí mismo en el espejo del vacío. Y ahora que toda la actividad había desaparecido, ahora que la escena se había desmoronado, descubrió de qué había estado huyendo. Solo esto, este momento, esta respiración, este estar vivo. Y eso era suficiente. Más que suficiente, lo era todo. Pero no era emocionante ni dramático. Su mente, adicta al drama, lo había descartado como nada, como vacío, como muerte. Solo cuando dejó de exigir que la vida fuera emocionante, solo cuando abandonó la infantil demanda de entretenimiento constante, descubrió que la vida es extraordinaria en su cotidianidad. Y es precisamente aquí donde encontramos el gran obstáculo, la barrera invisible donde la mayoría de las almas se hunden en una silenciosa desesperación, porque nuestra cultura, nuestra educación, toda la arquitectura de nuestro pensamiento occidental, nos ha adiestrado para hacer lo contrario de lo necesario. Nos han enseñado que si algo está mal, debemos arreglarlo. Si algo está roto, debemos pegarlo. Si no sentimos alegría, debemos salir a cazarla como cazadores paleolíticos persiguiendo presas esquivas. Pero esta lógica de ingeniero, que funciona maravillosamente bien para arreglar relojes o construir puentes, es absolutamente desastrosa cuando se aplica a la ecología del alma humana. Verán, intentar remediar este estado de ausencia de alegría es como intentar calmar aguas turbulentas con una plancha. El mero hecho de intentar calmar el agua crea más turbulencia. Es como intentar aclarar agua turbia removiéndola con un palo. La única manera de que el agua se aclare es dejarla tranquila, permitir que el lodo se asiente por sí solo. Pero no tenemos la paciencia para dejar que el lodo se asiente. Queremos claridad ya, queremos alegría ya. Y en esta impaciencia, en esta búsqueda febril de una solución, perpetuamos el problema. Nos convertimos en el perro que se persigue la cola, girando cada vez más rápido, mareados, exhaustos, convencidos de que si corremos un poco más rápido, por fin alcanzaremos esa cosa esponjosa que siempre está fuera de nuestro alcance. Pero esa cosa esponjosa eres tú. No puedes alcanzarla porque tú eres esa cosa. Para comprender realmente dónde te encuentras, necesitamos usar una metáfora biológica que, aunque cliché, encierra una verdad terrible y hermosa que rara vez se examina a fondo: la metamorfosis de la oruga en mariposa. Les contamos esta historia a los niños como un tierno cuento de hadas. La oruga duerme y despierta con alas, pero la biología real es mucho más violenta, mucho más caótica y mucho más parecida a lo que estás experimentando ahora. Cuando la oruga teje su capullo, no solo adquiere alas y antenas progresivamente, no es una transformación gradual donde se añade una habitación aquí y una ventana allá. No, la oruga se disuelve, libera enzimas que digieren su propio cuerpo. Literalmente se convierte en una sopa orgánica. Una masa amorfa de células indiferenciadas. Si abrieras un capullo a mitad del proceso, no encontrarías una casi mariposa. Encontrarías una sustancia viscosa. Encontrarías el caos. Y aquí viene lo más fascinante. Dentro de esta sopa, comienzan a emerger nuevas células, llamadas biológicamente células imaginales. Estas células portan el plano, el ADN, de la futura mariposa. Pero inicialmente, el sistema inmunitario de la vieja oruga, lo que queda de ella en la sopa, percibe a estas nuevas células como enemigas, como virus, como amenazas, y las ataca. Se libra una guerra civil dentro del capullo. La vieja lucha por sobrevivir y mata a la nueva. La nueva intenta emerger y necesita consumir a la vieja para obtener energía. Tú, mi querido amigo que ya no sientes alegría, eres la sopa. Ya no eres la oruga. Ese antiguo yo que se conformaba con juguetes brillantes y la aprobación social ha muerto o está muriendo. Pero aún no eres la mariposa. No tienes alas. No puedes volar. Eres solo una masa confusa, vulnerable y fluida. Y como no entiendes el proceso, miras esta fluidez y gritas: algo anda mal, me estoy desmoronando, estoy perdiendo mi forma. Sí, estás perdiendo tu forma. Eso es precisamente lo que tiene que pasar. Pero como duele, como es desorientador, intentas desesperadamente reconstruir la oruga. Intentas tomar los pedazos disueltos de tu antiguo yo y pegarlos de nuevo. Intentas forzar el entusiasmo por las cosas de antes. Intentas fingir que aún te importa lo que te importaba antes. Pero no funciona. El pegamento no aguanta. La oruga se ha ido. Y todo tu esfuerzo por mejorar, por encontrar la alegría, es en realidad una resistencia al proceso de disolución necesario para tu renacimiento. Estás luchando contra tu propia evolución, armado con libros de autoayuda y podcasts motivacionales, intentando impedir que el universo te transforme en algo más grande de lo que puedes imaginar. Esta es la paradoja de Wu Wei, el concepto taoísta de no acción, o acción sin esfuerzo, tan difícil de comprender para la mente moderna. Wu Wei no significa pereza,
No significa estar tirado en el sofá comiendo papas fritas y esperando a que las luces caigan del techo. Wu-wei significa no forzar. Significa actuar según la veta de la madera, nadar con la corriente, navegar con el viento. Significa que cuando llega el momento de ser líquido, te dejas llevar. No intentas ser sólido cuando la situación requiere fluidez. Dejas de nadar contra la corriente de tu propia vida. Y ahora, la corriente de tu vida te arrastra hacia adentro, hacia la oscuridad, hacia el silencio, hacia el vacío. Y nadas frenéticamente hacia afuera, intentando alcanzar la orilla de la actividad y la distracción. Estás agotado no porque la vida sea difícil, sino porque luchas contra la dirección natural de tu propio fluir. Si dejaras de nadar, si simplemente te soltaras, ¿te hundirías? Tal vez, pero tal vez descubrirías que el agua te sostiene. Quizás descubras que el río sabe a dónde va mejor que tú. Piensa en la ansiedad que sientes por esta falta de alegría. ¿De dónde viene? Viene de la comparación. Tienes una imagen mental de cómo deberías sentirte. Recuerdas cómo te sentías antes, o proyectas cómo se ven los demás en sus publicaciones de redes sociales, tan perfectas. Y comparas tu estado actual, apagado, gris, vacío, con esa imagen idealizada, vibrante, colorido, extasiado. La discrepancia entre lo que es y lo que crees que debería ser genera sufrimiento. El sufrimiento no proviene de la falta de alegría en sí, sino de la negativa a aceptarla. Proviene del juicio de que la falta de alegría está mal. Pero ¿qué tal si no está mal? ¿Qué tal si simplemente es el invierno del alma? Nadie mira un árbol en invierno, despojado de hojas, seco y desnudo contra el cielo gris, y dice, ese árbol está enfermo, ese árbol está roto, debería estar floreciendo ahora. Entendemos que es invierno. Entendemos que el árbol concentra su savia en sus raíces, conservando energía, preparándose silenciosamente para la primavera, que inevitablemente llegará. No intentamos pegar hojas artificiales a sus ramas para que parezca sano. Lo dejamos descansar, pero no nos concedemos la misma consideración. No nos permitimos tener inviernos. Exigimos un verano perpetuo, una floración constante, una cosecha interminable. Y eso va contra la naturaleza. Eso es violencia contra los ciclos de la vida. Estás en tu invierno. Y el invierno tiene su propia belleza, su propia austeridad sagrada. Si tienes ojos para ver, en invierno, las estructuras se hacen visibles. Sin el follaje de las distracciones y las emociones superficiales, puedes ver la arquitectura desnuda de tu vida. Puedes ver qué es real y qué era solo decoración. Y sí, hace frío. Sí, hay silencio. Pero hay una claridad en el aire frío del invierno que no existe en el calor húmedo del verano. Lo que estás experimentando es un proceso de profunda desintoxicación. Te estás desintoxicando de la adicción a la dopamina, de la adicción a la estimulación externa. Y como toda desintoxicación causa temblores, causa miedo, causa una sensación de vacío, pero el vacío no es el enemigo, el vacío es el útero. En la cosmología antigua, y también en la física moderna, si somos honestos, el vacío no es una nada estéril. El vacío cuántico está lleno de potencial, rebosante de energía, el campo del que emergen todas las partículas. En la tradición mística, el vacío, la nada, el shunyata es la fuente de todo. Es la hoja en blanco sobre la que se plasma el diseño del universo. Si el papel ya estuviera lleno de garabatos, no podrías dibujar nada nuevo. Necesitas el espacio en blanco. Tu vida estaba llena de garabatos, hábitos, reacciones condicionadas, deseos heredados, viejos miedos. Y ahora, la vida pasa por encima de una goma de borrar gigante. Está borrando los garabatos. Y ves cómo el papel se vuelve blanco y entras en pánico. ¿Dónde está mi historia? ¿Dónde está mi identidad? ¿Dónde están mis colores? Se están borrando para que algo nuevo pueda escribirse. Pero debes permitir el borrado. Debes soportar el espacio en blanco sin intentar llenarlo inmediatamente con garabatos ansiosos. Esta es la disciplina más difícil de todas. La disciplina de no hacer nada. La disciplina de esperar. El poeta Rilke decía que debemos ser pacientes con todo lo que permanece sin resolver en nuestro corazón e intentar amar las preguntas mismas, como habitaciones cerradas y como libros escritos en una lengua extraña. Decía que no buscáramos las respuestas ahora, porque no podríamos vivirlas. Y de eso se trata, de vivirlo todo, de vivir las preguntas. Quizás poco a poco, sin darnos cuenta, un día viviremos en un futuro lejano, entrando en la respuesta. Eso es precisamente. Queremos la respuesta, la alegría, sin vivir la pregunta, el vacío. Queremos saltarnos la mitad de la historia, pero no podemos. Estamos aquí. Y aquí es un lugar donde lo viejo no tiene sabor, y lo nuevo aún no tiene forma. Y aquí reside un peligro sutil, una trampa dentro de otra trampa que el ego adora. El ego es muy astuto. Si le dices, de acuerdo, lo entiendo, necesito entregarme al vacío para evolucionar, el ego responderá de inmediato, excelente, entregadnos al vacío, seamos los mejores en entregarnos al vacío del mundo. Usemos esta técnica de no hacer nada
para recuperar la alegría lo antes posible. ¿Ves la ironía? Has transformado la entrega en una nueva forma de búsqueda. Has convertido el soltar en una nueva forma de aferrarse. Intentas usar la relajación como herramienta para obtener resultados. Y eso no es relajación, es tensión disfrazada. Es como si alguien intentara relajar los músculos de la mandíbula, apretando los dientes y diciendo, «Me relajaré, pase lo que pase». No funciona. La sinceridad es clave aquí, y no puedes engañar al universo. No puedes fingir que no te importa el resultado con la esperanza de obtenerlo. El universo lee la vibración, no la palabra. ¿Y qué queda entonces? ¿Qué haces cuando te das cuenta de que incluso tu intento de no hacer nada es una forma de hacer algo? Llegas a un punto muerto, un callejón sin salida, el punto cero. Y es justo ahí donde tienes que estar, en ese punto de impotencia total, donde te das cuenta de que tú, el pequeño ego manipulador que quiere controlar la experiencia, no puedes hacer nada para arreglar la situación. Te rindes, pero no te rindes como quien ha fracasado, sino como quien se da cuenta de que la lucha es inútil, porque está luchando contra sí mismo. Es el momento en que el hombre que se ahoga deja de luchar, porque luchar solo lo hunde más rápido, y finalmente se relaja, llenando sus pulmones de aire, y descubre que el agua lo empuja hacia arriba. La flotabilidad siempre estuvo ahí, era su esfuerzo lo que lo hundía. Pero permítanme profundizar aún más, abordando algo que puede parecer un tanto esotérico, pero que es fundamentalmente práctico. La pérdida de la alegría por las cosas mundanas suele ser un síntoma de que nuestra conciencia está pasando del objeto al sujeto. Permítanme explicarme. Normalmente nuestra atención se centra en los objetos: el coche, la casa, la persona amada, la película, la comida, el pensamiento. Derivamos nuestro sentido de la existencia de la interacción con estos objetos. Soy a quien le gusta la pizza, soy a quien le encanta esta canción. Pero cuando maduramos espiritualmente, y esto sucede queramos o no, la fascinación por los objetos comienza a disminuir. La luz de la conciencia empieza a volverse hacia adentro. Es como si el haz de luz de una linterna, que siempre iluminaba todo en la habitación, de repente intentara iluminar la propia lámpara. La conciencia intenta tomar conciencia de sí misma, no solo de las cosas que percibe. Y en este proceso de transformación, los objetos pierden su brillo. Parecen inertes porque estamos retirando de ellos la proyección de nuestra vida. Estás cobrando tus inversiones. Imagina a un niño jugando con muñecas. Para el niño, las muñecas están vivas. Tienen personalidad, voz, deseos. El niño proyecta su propia vida en la materia inerte del plástico. Pero un día, el niño crece y mira la muñeca y solo ve plástico. La muñeca no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el niño. Ha retirado la proyección. La muñeca perdió su alegría. ¿Es triste? En cierto modo sí. Es el fin de la infancia. Pero también es necesario. No se puede jugar con muñecas para siempre. Estás en el proceso de darte cuenta de que el mundo de las formas, el mundo de las cosas que puedes comprar, tocar y consumir, en última instancia no es más que plástico. No tiene vida propia. La vida que veías en ella era solo eso. Plástico. O la vida reflejada. Y ahora se te invita a encontrar la fuente de esa vida dentro de ti, en lugar de buscarla en los reflejos. Se te llama a convertirte en la fuente, y no solo en el consumidor. Y eso asusta porque la fuente no tiene forma. La fuente no es una cosa. No puedes sostenerla. No puedes guardarla en tu bolsillo. No puedes mostrársela a tus amigos en Instagram. Es invisible. Es inefable. Es el yo soy, antes de toda definición. Y cuando retiras tu energía del mundo de las formas y la traes de vuelta a esta fuente sin forma, la primera sensación es de un vacío abismal. Es como el astronauta que sale de la nave y flota en el espacio exterior. Hay un silencio infinito, una oscuridad infinita. Pero si logra superar el pánico inicial, se dará cuenta de que está flotando en medio de una belleza majestuosa, libre de gravedad, libre de peso, en comunión con las estrellas. Estás aprendiendo a ser un astronauta del espíritu, y el entrenamiento es riguroso. El entrenamiento implica despojarte de todas tus posesiones hasta que no te quede nada más que tú mismo, para que puedas descubrir si tú mismo es suficiente. Y les digo, no con la autoridad de quien lo sabe todo, sino de quien también ha vagado en ese espacio oscuro. Es suficiente, pero solo lo descubres cuando dejas de intentar regresar a la nave espacial, cuando aceptas el espacio, cuando aceptas que por ahora, nada tiene sabor, nada tiene color, nada tiene gracia, y le dices sí a eso, un sí radical e incondicional. Sí, me siento muerto. Sí, me siento vacío. Sí, no tengo respuestas. En ese sí, la guerra civil termina. La oruga deja de luchar contra la mariposa. El sistema inmunitario se relaja, y la energía que se gastaba en resistencia, en conflicto, en el intento desesperado de arreglar lo irreparable, se libera. Y esta energía liberada es el combustible de la transformación. Es lo que permite que las células imaginales se conecten
se organicen y comiencen a tejer la nueva forma. Pero no pienses en la nueva forma. Olvida la mariposa. Pensar en la mariposa es solo otra trampa del futuro. Quédate con la sopa. Ama la sopa. Sé la sopa. Siente la textura de la disolución. Hay una extraña dulzura en la tristeza. Si profundizas lo suficiente en ella, hay paz en la melancolía. Si dejas de huir de ella. La palabra depresión viene de deprimir, presionar. Quizás necesites sentirte presionado. Quizás necesites ir a lo profundo, a la tierra, al humus. Es en la oscuridad de la tierra donde la semilla rompe la cáscara. Si la semilla intentara permanecer en la superficie, bajo la luz constante del sol, se secaría y moriría. Necesita ser enterrada para renacer. Estás siendo enterrado. No te asustes. Es solo la agricultura del alma en acción. Y mientras estás ahí abajo en la oscuridad, empiezas a notar cosas que jamás notarías bajo la luz cegadora de la felicidad. Empiezas a percibir la sutil textura de la existencia. Empiezas a valorar la neutralidad. Subestimamos la neutralidad. Pensamos que si no es fantástico, es terrible. Pero la mayor parte de la vida es neutral. La mayor parte de la vida es simplemente ser. La silla que sostiene tu peso. El suelo bajo tus pies. El aire que entra por tus fosas nasales. El sonido lejano del tráfico. No es bueno, no es malo. Simplemente es. Y en ese es reside una estabilidad que la alegría eufórica jamás podrá brindarte. La alegría es volátil, se evapora. La neutralidad es constante, sostiene. Estás aprendiendo a descansar en la neutralidad, a encontrar refugio en lo ordinario, a ver lo sagrado en lo banal. Esta es la gran lección del Zen. Cortar leña, acarrear agua. Antes de la iluminación, cortar leña, acarrear agua. Después de la iluminación, cortar leña, acarrear agua. La acción externa no cambia. Lo que cambia es la calidad de la presencia que aportas a la acción. Antes, cortabas leña pensando en el fuego, en el calor, en que pronto terminaría. Estabas en el futuro. Ahora, cortas leña simplemente por el placer de cortarla. Estás totalmente presente, en el movimiento del hacha, en la sensación de la madera al partirse, y en este, estar presente, no hay aburrimiento. El aburrimiento es solo la mente deseando estar en otro lugar. Cuando estás completamente presente, el aburrimiento desaparece. Así pues, la invitación que este estado te extiende no es a buscar nuevas alegrías, sino a sanar tu relación con el momento presente, a sanar la división entre dónde estoy y dónde me gustaría estar. Esta división es la herida principal, es la fuente de toda nuestra angustia. Queremos estar allí, pero estamos aquí, y pasamos la vida tensos, estirados, intentando tirar del aquí hacia el allá, y cuando por fin llegamos al allá, se convierte en un nuevo aquí, y ya estamos mirando hacia un nuevo allá. Es una carrera sin fin. La pérdida de la alegría es el universo cortando la cuerda. Dice, no hay un allá, solo existe el aquí. Si no puedes encontrar satisfacción aquí, en la confusión, en el vacío, en la nada, no la encontrarás en ningún otro lugar. Esto suena a maldición, pero es la clave de la libertad. Si no hay a dónde ir, por fin puedes parar. Por fin puedes descansar. Por fin puedes habitar tu propia vida, en lugar de intentar usarla como trampolín hacia otra cosa. Y al vivir tu vida, aunque ahora mismo parezca insípida, empiezas a desarrollar un nuevo paladar, un paladar para la verdad, un paladar para la realidad cruda, y descubres que la realidad cruda, sin el aderezo del entretenimiento y la distracción, tiene un gusto adquirido, como el café negro o el chocolate negro. Al principio resulta extraño, quizá incluso repulsivo para un paladar infantil acostumbrado al azúcar, pero al cabo de un tiempo, empiezas a apreciar la complejidad, la profundidad, la intensidad. Empiezas a darte cuenta de que la constante dulzura que buscabas era en realidad empalagosa, que te debilitaba, y que esta nueva forma de vivir la realidad, por austera que parezca, te está fortaleciendo, fortaleciéndote de una manera inquebrantable. Porque si tu paz depende de que las circunstancias externas sean alegres, eres esclavo de las circunstancias. Pero si puedes encontrar la paz en medio del vacío, en medio de la tristeza, entonces eres libre, eres invencible. Nada te puede arrebatar porque no te aferras a nada. Por lo tanto, no temas a la apatía, no temas a la anedonia. Son las guardianas del umbral, custodian la puerta de tu verdadero ser, impidiendo que tu falso yo entre. El falso yo necesita estimulación, necesita aplausos, necesita éxito. Muere sin estas cosas, y está muriendo ahora. Déjalo morir. No le practiques la reanimación cardiopulmonar a tu falso yo. Siéntate junto a su lecho de muerte, tómale la mano, agradécele todo lo que hizo por ti, toda la protección que te brindó, y déjalo ir. Es un funeral, sí. Llora si lo necesitas. El duelo es apropiado. Pero debes saber que lo que muere no eres tú. Es solo una cáscara que se ha quedado pequeña. Es solo una piel que necesita desprenderse.
Y debajo de esa piel muerta, algo nuevo, sensible, tierno e infinitamente vivo espera tocar el mundo por primera vez, pero no emergerá mientras la vieja piel siga intacta. Suéltalo, suelta la alegría, suelta la tristeza, suelta la búsqueda. Simplemente sé parte del proceso. Confía en que la inteligencia que transforma la bellota en roble, la inteligencia que mueve las mareas y hace girar las galaxias, sabe exactamente qué hacer contigo. No necesitas controlar tu propia evolución, solo necesitas dejar de interponerte en su camino. ¿Y cómo dejas de interponerte en el camino? Comprendiendo que ese tú que quiere interponerse, ese tú preocupado, ese tú que analiza este texto buscando una salida, también forma parte del proceso. No hay nadie fuera del proceso observando y controlando. Solo existe el proceso, solo existe el fluir, solo existe el Tao. Y tú, en tu esencia más profunda, no eres el nadador que lucha contra la corriente, eres el agua. Y el agua no teme sumergirse, el agua no teme a la oscuridad, el agua busca el punto más bajo, el lugar que todos evitan, como dijo Lao Tzu. Y al buscar el punto más bajo, al humillarse, al aceptar la gravedad, el agua se convierte en el océano, vasto, profundo, sereno y poderoso. Estás en camino al océano, no te aferres a las rocas de la orilla, suéltate. Y entonces algo curioso comienza a suceder, no de repente con truenos y relámpagos, sino gradualmente, como la luz de la mañana que se filtra por las rendijas de las persianas, cuando dejas de luchar contra la ausencia de alegría, cuando dejas de intentar convertir el invierno en verano a base de fuerza de voluntad, cuando finalmente te relajas en el crisol de tu propia transformación, el mundo comienza a regresar, pero regresa de forma distinta. Regresa despojado de sus viejas y exageradas promesas, pero imbuido de una luminosidad nueva y extraña. Un día te despiertas, y el café, ese mismo café que semanas atrás parecía agua sucia, tiene un aroma. No es el mejor aroma del mundo, no es una experiencia orgásmica como la de un anuncio de televisión. Es simplemente el aroma del café, pero en ese aroma hay una realidad, una presencia, una esencia que habías perdido mientras buscabas la felicidad. Miras por la ventana y ves un árbol meciéndose con el viento. Antes, le echabas un vistazo y tu mente decía, árbol, archivando la imagen y siguiendo adelante en busca de algo más estimulante. Pero ahora, como estás vacío, como no tienes prisa, realmente, el árbol. Observas la danza caótica y perfecta de sus hojas, ves la luz jugando sobre su corteza, y te das cuenta, con una leve sorpresa, de que el árbol no busca llegar a ninguna parte. No intenta ser un árbol mejor. No le preocupa si es lo suficientemente productivo. Simplemente es. Y en esa sencilla visión reside la alegría. No la alegría ruidosa de la emoción, sino la alegría silenciosa de la resonancia. Tú y el árbol comparten el mismo momento, la misma existencia, el mismo misterio. Esto es lo que llaman los maestros Zen, Satorio Kensho, para ver su verdadera naturaleza. Y la gran ironía, el secreto cósmico que hace reír a los budas mientras se agarran el vientre, es que esta verdadera naturaleza es increíblemente ordinaria. Esperamos que la iluminación sea como flotar en nubes doradas, escuchando coros angelicales, pero en realidad es simplemente darse cuenta de que el agua sabe a humedad, que el fuego quema, y que este momento, tal como es el único momento que existe. La alegría regresa no porque las cosas se hayan vuelto espectaculares, sino porque has eliminado el filtro de la expectativa que lo volvía todo opaco. Has eliminado la catarata del deseo. El deseo decía, esto solo será bueno si me da X, Y o Z. Ahora, sin esa exigencia, las cosas pueden ser lo que son, y lo que son, invariablemente, es un milagro. El hecho de que haya algo en lugar de nada, es el milagro primordial. Y cuando ya no eres adicto a los altos niveles de dopamina, la simple existencia vuelve a ser un milagro suficiente. Empiezas a comprender la vida no como un viaje, no como una peregrinación solemne del punto A, nacimiento, al punto B, muerte o éxito, sino como una obra musical. Piensa en la música. El objetivo de una sinfonía no es llegar al final. Si el objetivo fuera llegar al final, los mejores directores serían los que tocaran más rápido, y las mejores composiciones serían las que solo tuvieran el acorde final. Pero no escuchamos música para llegar al final. Escuchamos la música mientras bailamos. La vida es musical por naturaleza. Es lúdica. Pero nos educaron para tratar la vida como un viaje, donde lo que importa es el destino, la jubilación, el cielo, el éxito, el momento futuro en que todo tendrá sentido. Y por eso, perdimos la música. Estábamos tan concentrados en llegar al acorde final que olvidamos bailar. La pérdida de tu alegría fue el resultado de intentar transformar el baile en una marcha forzada. Marchabas hacia una felicidad futura, y tus pies se cansaron, y tu alma se secó. Ahora, en este nuevo estado posterior a la crisis, estás aprendiendo a escuchar la música de nuevo.
y te das cuenta de que la música suena ahora, no mañana. No cuando encuentres a la pareja ideal o el trabajo de tus sueños. La música es el sonido del tráfico, el zumbido del refrigerador, los latidos de tu corazón. Todo es vibración. Es el universo entero jugando a hacer forma. En la filosofía hindú, esto se llama Lila, el juego divino. El universo no es una máquina sofisticada creada por un ingeniero o un dios legislador que registra sus errores en un libro de contabilidad celestial. El universo es el juego divino del escondite, el absoluto, Brahman, o como quieras llamarlo, esa energía fundamental que eres tú. Finge olvidar quién es solo por el placer de redescubrirse. Tú eres lo divino fingiendo ser una persona triste, confundida y sin alegría. ¿Por qué? Porque si supieras todo el tiempo que eres lo divino sería aburrido. Sería como jugar al póker conociendo todas las cartas, o jugar al ajedrez contra uno mismo. Para que haya juego, para que haya sorpresa, debe haber olvido, debe haber riesgo. Tu depresión, tu apatía, fue un momento en que el juego se volvió demasiado serio, demasiado pesado, y olvidaste que era solo un juego. Creías en la máscara, creías que eras simplemente el aislado yo, luchando contra un universo hostil o indiferente. Pero ahora, a través del sufrimiento de esta pérdida de sentido, empiezas a ver los límites de la máscara. Empiezas a sospechar que eres mucho más vasto que la limitada biografía que llevas en la cartera. Y esta sospecha trae consigo una ligereza. Si esto es un juego, puedes jugarlo. No necesitas ganar en la vida, porque no se puede ganar un baile. Simplemente bailas. Y a veces el baile es triste, a veces es lento, a veces es frenético, pero no hay error en bailar, siempre y cuando bailes. Y aquí entramos en la aplicación práctica, en el cómo vivir con esta nueva perspectiva. Muchos temen que si aceptan que la vida es un juego y abandonan la búsqueda frenética de resultados, se volverán pasivos, incapaces de pagar las facturas o mantener relaciones. Pero es todo lo contrario. Cuando juegas al fútbol, juegas para marcar goles, ¿verdad? Pones esfuerzo, habilidad, pasión. Pero en el fondo sabes que es un juego. Si pierdes, no te suicidas. Si ganas, no te conviertes en el emperador del mundo. Es esa falta de seriedad fundamental lo que te permite jugar. Bien, un jugador aterrado ante la posibilidad de perder se pone tenso, rígido y comete errores. El mejor jugador es aquel que está concentrado, intenso, pero relajado, porque fluye con el juego. Vivir sin la búsqueda desesperada de la felicidad te hace más eficiente, no menos, porque ya no malgastas energía vital en preocupaciones mentales. Ya no dedicas el 80% de tu capacidad cerebral a pensar si eres feliz o no, si deberías estar haciendo otra cosa, si los demás viven mejor que tú. Toda esa energía se libera y se canaliza hacia la acción del momento presente. Cuando lavas los platos, simplemente los lavas, y como estás plenamente presente, los lavas a la perfección, con economía de movimientos, con una elegancia sencilla. Cuando hablas con alguien, escuchas de verdad, sin ensayar tu próxima respuesta, ni juzgar lo que dice. Y esto enriquece infinitamente tus relaciones, porque la gente siente tu presencia. Sienten que no quieres nada de ellos, que no los usas para llenar un vacío en ti. Te conviertes en una persona con la que da confianza estar, porque eres una persona íntegra. Y, paradójicamente, ahí es donde regresa la alegría. Pero, como dijimos, es una alegría diferente. No es la alegría del logro. Lo hice. Es la alegría de la conexión. Soy. Es la alegría de darse cuenta de que no eres un extraño en el universo, un intruso biológico en un mundo de piedra inerte. Tu Yel, universo. Tú eres lo que el universo está haciendo en ese lugar y momento específicos. Igual que la ola es lo que el océano está haciendo. La ola no necesita buscar el océano, no necesita temer morir al romper en la orilla, porque nunca fue solo una ola, siempre fue agua. Tú eres agua, tu forma, tu cuerpo, tu personalidad, tus problemas, son la forma de la ola en este momento. Cambiarán, se romperán, se disolverán, pero el verdadero tú, la conciencia que presencia todo esto, es el océano, intacto, eterno. Esta comprensión cambia tu relación con los deseos. Aún puedes tener preferencias, aún puedes preferir la buena comida a la mala, la salud a la enfermedad, la compañía a la soledad. No hay nada de malo en ello. Es natural. El problema no es la preferencia. El problema es el apego. El problema es decir, yo necesario eso, es todo lo que se necesita para estar bien. Cuando comprendes que tu bienestar fundamental proviene simplemente de ser, y no de las circunstancias, te sientes libre para interactuar con ellas. Puedes perseguir metas, ganar dinero, crear arte, construir imperios, si quieres, pero lo haces como un niño que construye castillos de arena en la playa, con total concentración y alegría, sabiendo que la marea subirá. Y cuando la marea suba y se lleve el castillo, no lloras desconsoladamente, te ríes, dices, fue un castillo hermoso mientras duró, y luego construyes otro, o te vas a nadar. Esta ligereza es el secreto.
Es a lo que Jesús se refería con sean como niños pequeños, no infantiles, sino libres del peso del tiempo, libres de la ansiedad del futuro. Un niño vive en el eterno presente. Cuando llora, llora con todo su ser. Cuando ríe, ríe con todo su alma. No se guarda nada. Es fluido. Nosotros nos volvemos sólidos, calcificados, llenos de yo soy esto, yo no soy aquello. La pérdida de la alegría fue el disolvente que la vida te lanzó para disolver esta calcificación. Fue un acto de amor. Un amor intenso, sí, pero amor al fin y al cabo. La vida te ama demasiado como para dejarte vivir como un zombi adicto a los estímulos. Te quiere vivo, te quiere despierto. Así que, si aún te encuentras en ese lugar gris, en ese desierto emocional, no te desesperes. Mira el desierto, contempla su inmensidad. Allí reside una belleza pura. No intentes plantar flores de plástico en la arena. Espera la lluvia. La lluvia llegará, siempre llega, pero llegará a su debido tiempo, no al tuyo. Y mientras esperas, haz lo que tengas que hacer. Cuida tu cuerpo, cuida tu espacio, sé amable con los demás, no porque te vaya a curar, sino porque es la forma más elegante de esperar. Trátate como tratarías a un invitado valioso que está cansado y necesita descansar. No obligues al invitado a bailar, déjalo dormir, déjalo sanar. Y recuerda, la oscuridad no es lo opuesto a la luz, es la cuna de la luz. Es en el vientre oscuro donde se forma la vida, es en la tierra oscura donde germina la semilla. Es en el espacio oscuro donde brillan las estrellas. Estás siendo recreado. Lo que parece ser el fin de tu vida es solo el fin de tu ilusión sobre la vida. Estás perdiendo tus ilusiones, y eso duele porque nos aferramos a ellas como si fueran extremidades de nuestro cuerpo. Pero una vez que se van, lo que queda es la realidad. Y la realidad es robusta. La realidad es indestructible. La realidad eres tú. Quizás, solo quizás, la razón por la que ya nada te alegra es que has superado tus viejos juguetes. Te has vuelto demasiado vasto para contentarte con las baratijas que ofrece la sociedad. Esto no es una enfermedad, es una graduación. Te gradúas de la escuela de la distracción a la universidad de la existencia. Y el plan de estudios aquí es diferente. No hay calificaciones, ni exámenes, ni diplomas. Solo existe el descubrimiento continuo, momento a momento, del insondable misterio de quién eres. Quizás descubras que la mayor alegría no reside en lograr algo, sino en soltar todo. En la ligereza de no cargar con el peso de tener que ser alguien especial, en la libertad de no ser nadie, de ser simplemente una conciencia abierta, un espejo limpio donde el mundo se refleja, y en ese espejo, todo es sagrado. El polvo que flota en un rayo de sol es tan sagrado como una galaxia espiral. El ladrido de un perro a lo lejos es tan sagrado como el om primordial. Cuando lo veas, cuando realmente lo veas, la alegría regresa, pero no es la alegría histérica del ego que ha conseguido lo que quería. Es la alegría serena del universo reconociéndose en ti. Es como la historia del hombre que busca al buey. Primero lo busca, la verdadera naturaleza, alegría, por todas partes, desesperado. Luego encuentra huellas, luego ve al buey, luego lo captura, luego lo doma, luego lo lleva a casa montado en él. Luego se olvida del buey y encuentra la paz. Luego se olvida de sí mismo y del buey. Y en la etapa final, la 10ª, regresa al mercado de la ciudad, con las manos llenas de regalos, riendo y charlando con los pescaderos y comerciantes. Ha regresado al mundo. No se quedó en la montaña meditando. Regresó a la tierra, al ruido, a la vida cotidiana. Pero ahora, los árboles muertos florecen. Donde quiera que va, trae magia a lo ordinario porque ya no se resiste a lo ordinario. Ha encontrado el nirvana en el samsara. Ha encontrado la infinitud lavando los platos. Estás en medio de este viaje. Quizás en la etapa de búsqueda, quizás en la de lucha. No juzgues tu situación. Todas las etapas son necesarias. Simplemente sigue adelante, o mejor aún, quédate quieto y deja que la vida fluya a través de ti. Deja que la respiración te respire, deja que el corazón lata. Tú no haces nada de esto. Simplemente sucede, a través de ti, como tú. Qué enorme alivio es darse cuenta de que no tienes el control, de que no necesitas sostener el cielo para evitar que se caiga. El cielo se sostiene solo. Puedes bajar los brazos, puedes descansar. Y cuando descanses profundamente, cuando abandones la lucha contra el presente, oirás un susurro que surge de detrás de tus propios pensamientos, un susurro que dice, bienvenido de nuevo, siempre estuve aquí, y sonreirás. No la sonrisa de quien oyó un chiste, sino la sonrisa de quien lo comprendió, el chiste cósmico de que corrías a buscar el lugar donde ya estabas sentado, y en esa risa, renace la alegría, no como un logro, sino como un recuerdo. No has perdido tu alegría, simplemente has perdido la distracción, y ahora, sin la distracción, estás frente a frente con la fuente de la alegría. Puede parecer oscuro al principio, porque tus ojos no están acostumbrados, pero quédate ahí. La luz llegará, y será una luz que no proyecta sombras,
una luz que brota desde dentro. Si este contenido te conmovió, si estas palabras resonaron en lo más profundo de tu ser, más allá de tu capacidad analítica, dale a me gusta, comenta tu experiencia abajo, leo y siento cada relato. Y suscríbete al canal para más revelaciones que tal vez no te den lo que buscas, pero sin duda te darán lo que necesitas. Hasta el próximo baile.